lugar, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a la Fundación Ibercaja por haber organizado este ciclo titulado La fascinación por Japón, la cultura de la armonía. Japón, un país que hoy está en la cumbre, ¿no? Del desarrollo económico, social, es la tercera potencia del mundo, pero sobre todo es poseedora de una tradición cultural exquisita, sensible, muy especial, que yo creo que ustedes se van a enamorar de ella cuando la conozcan a través de este ciclo de conferencias. Y bueno, ¿qué voy a decir de mi conferencia? Me ha tocado de las más bonitas, que es aquí la podemos ver, arte y espíritu en torno a la ceremonia del té. Un tema especialmente sugerente porque trata de un arte, de una costumbre social, con un profundo calado espiritual y estético, que yo creo que refleja muy bien una faceta o gran parte de lo que es la idiosincrasia japonesa, de lo que es el alma de Japón. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar. Estaré con ustedes una horita y un poquito más. Aguanten en el asiento porque yo creo que merece la pena, sobre todo en la parte final, y voy ya a explicarles. Lo primero que voy a hacer es señalarles un poquito el esquema que vamos a seguir en esta conferencia. Primero haré una definición de lo que es la ceremonia del té para que sepan ustedes a qué nos vamos a enfrentar. Seguidamente hablaré de la historia de los orígenes de la ceremonia del té, que se llama en japonés Cha no Yu, y de la impronta de lo que es el budismo zen. En un tercer punto hablaremos de una breve descripción de lo que es la ceremonia del té en su forma clásica. Yo se la voy a explicar tal y como yo la viví en Japón. Yo he estado en varias ceremonias de té completas y entonces, bueno, puedo transmitirles un poco los sentimientos, las sensaciones que yo tuve, y también veremos los objetos que forman parte de todo el ceremonial de la ceremonia del té. Y ya finalmente, pero como una breve síntesis, hablaremos de la evolución posterior hasta la actualidad. Todavía hoy se siguen haciendo casitas de té, además muy curiosas, y quiero que las vean. Si alguien se anima a mirar un poquito de bibliografía, yo desde luego les destacaría este libro, que es el libro del té, que es de Okakura Kakuso, que es un gran historiador del arte japonés. Como ven ustedes, nacido en Japón, pero que estuvo de conservador en el Museo de Bellas Artes de Boston. Y entonces, bueno, le pidieron que hiciera un pequeño librito para explicar lo que era la ceremonia del té. Y entonces escribió en Nueva York, y además lo editó en Nueva York, en el año 1906, un librito de inglés que es un clásico. Y entonces, si ustedes quieren penetrar en lo que es la ceremonia del té, yo les animaría a que leyeran este librito. Bueno, y ya vamos a por ello. Y vamos a desarrollar el primer punto. Una de las manifestaciones más singulares del pueblo japonés es sin duda lo que conocemos como ceremonia del té, o también le podemos llamar Cha no Yu, que significa, podemos decir también como un camino de interiorización, de espiritualidad, y también Cha-do, que indica el camino. Es un término que a mí me gusta más, Cha-do. La definición de la ceremonia del té puede ser muy simple. El gran maestro del té que tienen ustedes ahí anotado en la parte inferior, creo que se puede ver, creo que ahí en la parte inferior, que es Sen no Rikyu, que es quien hizo cristalizar, digamos, todos los aspectos más fundamentales de la ceremonia del té. Decía que el camino del té no es más que esto: calentar el agua, preparar el té y beberlo. Pero como nosotros somos occidentales y necesitamos muchas más palabras para entender las cosas, les voy a hacer una explicación un poquito más amplia. Esta antigua tradición, que tomó su forma clásica ya por el siglo XVI, puede definirse como un acto o una costumbre social de una profunda significación espiritual y estética, en la que un maestro del té, es decir, una persona que conoce muy bien la tradición, que sabe hacer la ceremonia del té, ejerce como anfitrión y invita a un reducido grupo de personas a compartir el gozo de tomar el té. En este encuentro que se toman dos tés, dos tipos diferentes de té. Por una parte, un té en polvo que se llama koicha, que es como más fuerte, y otro más suavecito que se llama osuka, que
él mismo, el maestro de té, prepara ante nosotros, porque él no toma té, sino que se dedica a nosotros y nos hace el té. Y previamente a esta actividad, antes se come una comida ligera, tú hay que decir, ligera pero exquisita, que se llama cha kaiseki. Y luego, después de tomar los dos tés, viene una amena conversación sobre la historia, la ceremonia, los utensilios, la naturaleza, los objetos artísticos que rodean a ese acto tan especial. De allí que una ceremonia completa pueda durar unas 4 horas. 4 horas. Pero también se puede hacer una tertulia más informal, más sencilla, que tiene una menor duración. En cualquier caso, sea larga o sea corta, siempre estas reuniones se realizan bajo 4 principios que son fundamentales: armonía, respeto, pureza y tranquilidad. Y siempre se desarrollan en un clima de simplicidad, pobreza y naturalidad. Es decir, lo que ven ustedes aquí: armonía, reverencia, pureza, tranquilidad, simplicidad, pobreza y naturalidad. Y si bien una ceremonia del té puede hacerse en cualquier sitio, lo idóneo es hacerlo en una casita de té, que se llama chashitsu, que tiene su propio jardincito, que es el chaniwa, que están construidos ambos dos para esa finalidad, para hacer la ceremonia del té. Y también todos los utensilios que se usan o que ornan el interior son creados específicamente para esta ceremonia, y ya verán ustedes que están muy vinculados con la estética de lo que se llama el budismo zen, que les explicaré muy brevemente. En fin, todas las vivencias que se tienen en el interior de esa casa de té, ese encuentro, esa oportunidad que tienes de experimentar, lo que produce es un enorme deleite estético, intelectual, sensorial, y además ayuda a concentrar totalmente tu mirada, tu sentir en lo que se está realizando, y hace que te olvides de ti mismo, de tu ego, del mundo exterior, de las preocupaciones, y entras en un estado de contemplación, de paz, de armonía con tus semejantes, con los que compartes esa ceremonia del té, y con la naturaleza. Bueno, y si eres un practicante del Zen, te puede llevar incluso al Satori, a la iluminación, que ya hablaremos en qué consiste. Esto es la definición, pero que sepan ustedes que para ser un maestro de té, si alguien quiere hacerlo alguna vez, se requieren muchos años de estudio y aprendizaje para dominar este arte. Hay incluso en Japón una diplomatura que es sobre la ceremonia del té. Y entonces se habla de historia, de cómo se utilizan los instrumentos, muchísimos aspectos muy variados. Y todavía se practica en el Japón actual. Bueno, ya sabemos lo que es la ceremonia, pero ahora vamos a ir desgranando. Lo primero que les voy a hablar es de la historia, de los orígenes de la ceremonia del té. Y obviamente todo ello comienza con la planta, con el té. La planta del té es oriunda del sur de China y ya era conocida en este país desde tiempos muy remotos, y además el tomar una infusión con este tipo de planta se suponía que podía proporcionar grandes beneficios, aliviar la fatiga, deleitar el alma, fortificar la voluntad. Aunque se utilizaba esta bebida durante larguísimo tiempo, fue en la época de la dinastía china de los Tang, porque todavía estamos en China, allá por los años 618-907 aproximadamente. Esa acción de tomar el té se convirtió en algo especial. No simplemente era tomar una bebida o considerarlo una medicina, sino que fue una práctica llena de refinamiento. El primer libro sobre el té se escribió justamente en esta época. Ese señor que tienen ustedes en pantalla, Lu Yu, que redactó un libro que se llama El Clásico del Té, donde explica muy bien, con todo detalle, ¿no?, cómo se hacía. En esta época de la dinastía Tang, el té se preparaba de una manera muy particular. Miren, se cogían las hojitas del té, se cocían al vapor, y el resultado se modelaba, se prensaba y creaban unas tortas, estas que ven ustedes, que eran bastante consistentes. Y cuando tenían que preparar el té, lo que hacían era cortar un trocito de esa torta,
lo tostaban, lo molían y luego servía el agua y se colocaba dentro el té. Entonces luego se dejaba posar y entonces se tomaba. Esta era la fórmula de tomar el té. Bueno, pues esta forma de tomar el té, ¿se me oye mejor ahora? Ay, qué bien, me alegro. Bueno, pues esta forma de tomar el té precisamente pasó a Japón allá por el siglo octavo aproximadamente. Hay algunos autores que apuntan que hubo unos monjes que eran Kukai, Saicho, que habían ido a China y que trajeron esa costumbre de tomar el té como se tomaba en la dinastía Tang. Pero cuando llegó a Japón, la verdad es que solamente se tomaba el té en el ámbito de los monasterios. Entre tanto, en la China de los Song, es una época muy interesante de la historia de China, que se dilata del año 906 al año 1279 aproximadamente, fue evolucionando la forma de tomar el té. En esa época se puso de moda tomar té en polvo, pero no hervido, sino que se ponía el té con agua caliente y se batía. El sistema era el siguiente. Seguían con el té en tortas, lo tostaban, lo molían y luego lo ponían el té en polvo en un cuenco, lo ponían el agua caliente y luego lo batían. Y bueno, ya en esta época eran muy famosos los grandes tratados, ¿no?, que se escribieron, por ejemplo, los que tenemos aquí, del cual yo destacaría sobre todo un tratado del emperador Huizong, que fue muy importante y habla de la importancia que tenía el té, puesto que un tratado lo hizo nada menos que un emperador. En el periodo Song se pusieron de moda las competiciones de té. No eran juegos populares, sino que era algo de la élite. ¿En qué consistían? Bueno, pues cada contrincante o participante llevaba su propio té, sus propios instrumentos, y entonces tenía que prepararlo. Y luego había que ver cuál era el más hermoso y el que mejor sabía, y le daban un premio. Bueno, y además, luego en el seno de los monasterios del budismo Zen, como este que ven aquí, que es el famoso templo de Shaolin, también se utilizaba el té como un elemento de la disciplina monástica. Es decir, era como un acto de introspección, ¿eh? En el marco de estos monasterios, el preparar, servir, beber té, era como una manera de entrenar la mente, de concentrarte, una manera de educar la conducta. Entonces ya hemos visto dos formas de cómo se tomaba el té en China. Bueno, pues bien, que sepan ustedes que el zen y el té están muy unidos, porque se supone que Bodhidharma, que es este personaje que ven ustedes ahí con los ojos enormes, 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 se supone que era un monje indio que llegó a China y que dio lugar. Perdone, por favor, José Ignacio Calvo, puede sentarse en la primera fila. Gracias. Como iba diciendo, están muy vinculados por una razón. Bodhidharma, que se llamaba así, que era un monje indio, que fue el que llevó el budismo zen hasta China, se supone que era un hombre con una enorme personalidad y con una voluntad férrea. Y entonces se cuenta una anécdota: estaba en plena meditación varios días y tuvo la debilidad de dormirse. Y cuando se despertó, enfadado consigo mismo, se cogió los párpados, se los arrancó, los tiró al suelo y de allí surge la planta del té, que por eso no nos deja dormir, ¿no? Ya lo saben ustedes. Por eso no nos deja dormir. Y claro, siempre se representa con esos ojos tan enormes como podemos ver. Bueno, pues bien, ¿no?, ya hemos visto cómo se hacía en el periodo Song, pues ya nos vamos a Japón, justo en el periodo Kamakura, que es ese periodo de los samuráis con los shogunes. Bueno, pues hubo un monje japonés que se llama Eisai, que introdujo allá por el siglo XII-XIII a caballo el budismo zen y a la par el té, e incluso también hizo una monografía, un primer tratado sobre el té en Japón, el primero que se escribió. Decía: el té es la medicina más maravillosa para nutrir la salud y es el secreto de la larga vida. Bueno,
¿Cómo se tomaba en té entonces en Japón? ¿No? Bueno, pues les explico. Este monje revitalizó la costumbre de tomar el té, que solamente estaba en los monasterios, porque no solamente lo llevó la práctica a lo que eran los propios monasterios budistas, sino que también la extendió por la sociedad civil, sobre todo los samuráis que les encantaba. Pero un matiz, aquí se hacía el té de otra manera que en China. Se utilizaba lo que se llama el tencha, que eran un tipo de té concreto verde, un tipo de verde. Esas hojitas de té, como pueden ver ustedes aquí, eran muy verdes porque se cultivaban bajo la sombra cuando era la última fase de la cosecha para intensificar el color verde. Y entonces esas hojitas se cocían al vapor, pero no se hacía la torta famosa, no. En este caso, esas hojitas se les quitaba los tallos, las venas y tal cual las hojitas, luego se molían y quedaba este en polvo. Entonces, esto es lo que se va a utilizar en la ceremonia del té, es lo que se llama matcha, té verde en polvo. Y no hay un tostado previo. Y sí que es cierto que va a ser un té batido que ya lo verán ustedes, porque luego les enseñaré con estas bruchas entre comillas, chasen, que se llama, que son muy curiosas. En Japón se extendió muchísimo, ¿no? La costumbre de tomar el té en el periodo Muromachi, 1373-1572, 73, según los autores, se dieron también formas de tomar el té. Primero, celebraciones que a mí me hubiera encantado poderlas disfrutar, en la que se combinaba el placer de tomar un baño en los onsen, en los balnearios, comer y beber té. También hubo competiciones, ¿no? Que se conocían como tocha, muy parecidas a lo que hemos visto en el caso del periodo Song, en el caso de China. Entonces eran auténticas fiestas donde se reunían y entonces tenían que identificar los tipos de té, cuál era su procedencia. Y muy curioso porque recibían premios los ganadores y sobre todo recibían obras chinas que entonces eran muy valoradas, obras muy rutilantes, muy ricas, muy especiales, ¿no? Y el contemplar esas piezas era un acto muy especial en esas fiestas. Ojo al dato, ¿eh? La contemplación de piezas es algo que pasará a la ceremonia del té en su forma clásica. Y ya en el siglo XV, dentro de este periodo Muromachi, esa celebración de competiciones tocha se fue convirtiendo en algo como mucho más sencillito, más tranquilo, en la que un grupo de personas se congregaban para tomar té, para contemplar y admirar pinturas, en una atmósfera muy especial. Y bueno, las personas que se reunían solían ser samuráis y como eran muy disciplinados y establecían reglas para poder hacer esa reunión. Ojo al dato, esto de hacer reglas también pasará a la ceremonia del té, ¿de acuerdo? En su manera clásica. Sabemos, por ejemplo, que el shogun Ashikaga Yoshimasa incluso encontró y designó un lugar concreto retirado para hacer la ceremonia del té, que era esto, esta pequeña dependencia que se llama Dojinsai, está en el Todogu, en el complejo que se llama Jingakuji, que fue construido a finales del siglo XV. Y ya estableció que tenía que tener unas medidas concretas esa sala, 4,5 tatamis. Les explico, los tatami son unas esteras hechas con trenzado de fibra vegetal que tienen, digamos, están bordeadas por tela, que tienen unas medidas específicas porque miden 90 por 180 centímetros y que conforman lo que son las habitaciones japonesas. En Japón no te dice una habitación, en el Japón tradicional, tiene 20 metros cuadrados. Te dicen, tiene 4,5 tatamis o 5 tatamis. Bueno, pues él estableció que tenían que tener 4,5 tatamis. Ojo al dato, porque esto también pasará a la ceremonia del té. Los salones del té también tendrán estas medidas habitualmente. Pues bien, con esta base de precedentes que estamos viendo en el caso de Japón, que sepan que la ceremonia del té en su forma clásica se creó bajo la influencia del budismo zen en Japón y de la mano de tres maestros que luego les explicaré. Son tres maestros que son maestros del té, pero a la vez son maestros del zen, con lo cual el té y el zen está estrechamente vinculado. Y claro, no puedo evitarlo, tengo que explicarles,
aunque sea muy poquito, lo que es del Zen. Y nos vamos a meter en esa espiritualidad oriental. El budismo Zen es una escuela dentro del budismo Mahayana que se llama, cuyo nombre Zen es japonés, viene de Chan, del chino Chan, que significa a su vez en sánscrito dhyana o meditación. Es decir, es un budismo meditativo. Su origen, según dice la tradición, se remonta a un sermón del Buda Sakyamuni, el Buda histórico, Siddhartha Gautama, que de pronto un día fue a la montaña del Pico del Buitre con todos sus discípulos y cogió una flor y la levantó. Y los discípulos se quedaron, ¿pero qué les pasa? ¿Qué pasa? No comprendían hasta que uno de ellos, que era Mahasapyapa, de pronto se le iluminó el rostro. De pronto había descubierto la profunda sabiduría de Buda de una manera intuitiva y con un solo gesto. Dijo Buda: el tesoro del ojo del Dharma verdadero, la mente maravillosa del Nirvana, solamente Mahasapyapa los comprende. Y ese discípulo fue el primer patriarca del Zen. Y ya marca algo especial. El Zen se transmite por intuición, de corazón a corazón. El budismo Zen pasó luego a China. Y recuerden ustedes a este señor, que ya lo conocemos, Bodhidharma, allá por el siglo VI aproximadamente. Y allí ese budismo meditativo se unió con el taoísmo de China y generó lo que conocemos Chan, budismo Chan en China o budismo Zen en Japón. Y además enseguida se fue expandiendo por toda China en tiempos de Huike o Huiden, que son los grandes discípulos de Bodhidharma. Y precisamente con el paso del tiempo, ese budismo Chan chino pasó a Japón. Y concretamente con un monje que ya conocen, además tiene la cabeza cuadrada, no sé si se habrán fijado, aparece siempre así, que fue Eisai, allá por el siglo XII-XIII, como hemos señalado, el Zen, trajo lo que era la secta Rinzai, y luego posteriormente, ya que lo tenemos retratado, por el monje Dogen, ya en el siglo XIII. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es el Zen? ¿Qué es el budismo Zen? Bueno, muy complicado, ¿eh? Intentar explicar el Zen con pocas palabras es una auténtica insensatez, entre otras cosas porque es inexplicable. No es estrictamente una religión, no es una filosofía, entre otras cosas porque se escapa de la razón y del estudio intelectual. Es más bien un camino, una experiencia imposible de dar a conocer con las palabras, es algo que hay que experimentar y por eso no sirven ni los tratados ni las explicaciones. Yo cuando a mis alumnos les digo, ¿habéis entendido lo que es el Zen? Y me dicen, no, digo, vamos por el buen camino. Perfecto, ¿no? Vamos por el buen camino. Solo se lleva a conocer el Zen cuando se practica. Podemos explicar a qué sabe una manzana con 25 tratados, pero hasta que no coges la manzana, le pegas un buen bocado, no sabes a lo que sabe una manzana. Bueno, pero como somos occidentales, pues vamos a intentar explicarlo. Y podemos decir que el Zen es un camino, una práctica, un modo de vida que puede conducir al hombre a una experiencia suprema que es el Satori. ¿Y el Satori qué es? El Satori es aquel momento en el que el ser humano, desprendido de todo lo exterior, de lo interior, de su ego, de pronto tiene como una percepción inmediata de la realidad, pero no de la realidad que nosotros podemos tocar, ver, oler, no, sino de la auténtica realidad que hay detrás de las apariencias, la realidad con letras mayúsculas, la auténtica realidad. Ya sé que es un poco complicado, ¿eh? Que yo cuando les explicaba a los japoneses la Santísima Trinidad del Greco, decía 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, y decía, no entiendo nada. Digo, no te preocupes, nosotros tampoco entendemos nada porque es una cuestión de fe, ¿no? O sea que tranquilo. El Satori es ese momento en el que descubres de una manera muy clara que solamente existe el presente, este instante, el aquí y ahora. Es el momento en el que aprecias que no existe la multiplicidad, sino que existe el todo, que ustedes y yo y este ordenador y estas gafas son parte del todo.
Es el momento en que sentimos que somos uno con el universo. Eso es el Satori, esa es la iluminación. Y esa experiencia cambia la vida, tiene sus consecuencias en el comportamiento humano, porque entra una paz interior, un equilibrio emocional, una capacidad de reaccionar ante las cosas y sobre todo despierta la compasión, el ayudar a los demás. Si tú, usted y yo somos lo mismo, vamos a comportarnos bien, ¿no? ¿Por qué comportarnos mal? Pero para ello, para tener ese flash en la conciencia, esa iluminación, ese satori, la mente tiene que estar madura, desprendida del todo, en calma. Y para ello sí que utilizan prácticas que son muy concretas para preparar su mente y su corazón. Por ejemplo, una fundamental es el zazen. Es apagar toda la actividad intelectual con una postura concreta, con una respiración, una mirada fijada en un punto correspondiente. Es muy difícil, ¿eh? Yo he hecho cursos de Zen y es muy difícil. Estás una, dos, y viene un pensamiento. Tengo que sacar las pechugas del congelador. Tres, cuatro. Dicen que tienes que ver los, los pensamientos como nubes que van llegando, ¿no? Pero te vas concentrando. Aquí los podemos ver. Generalmente se reúnen en comunidad y entonces, bueno, es muy curioso cómo van teniendo esa concentración interior. Lo cierto es que lo que pretenden es que su mente esté sin actividad para que esté más viva y pueda captar esa profunda realidad que por intuición podemos tener. El mundo es la enseñanza-relación entre discípulos y maestros, maestro y discípulo. Yo no sé si ustedes recuerdan, ustedes seguro que sí, porque mis alumnos no se acuerdan, pero recuerdan una película, bueno, una serie que se llamaba Kung Fu. ¡Ah, qué bien, qué alegría! Son de mi generación. ¡Qué bien! Bueno, ¿no se recuerdan ustedes del famoso Pequeño Saltamontes? Bueno, pues era eso, esa enseñanza, ¿no? Del maestro, que era un poco irracional. El discípulo decía, maestro, ¿y por qué la luna está tan alta? Y le contestaba, la flor surge por el sendero y es de color amarillo. Decías, "Uy, irracional, porque lo que quería es que sus mecanismos mentales fueran por otras vías y pudieran tener un apagamiento incluso mental que pudiera tener esa especie de visión, ¿no?, de la realidad profunda de las cosas. Otra cosa curiosísima son los koan, ¿no? Los koan son un enigma, un problema que un maestro presenta a sus discípulos y le tiene que dar vueltas y después son tan irracionales que la mente se confunde, se paraliza y entonces a lo mejor puedes tener esa iluminación. Por ejemplo, esto es muy famoso. Golpeando las dos manos una contra otra, se produce este sonido. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? O se ha hecho crecer una oca en una botella y ahora es grande. Me refiero a la oca. ¿Cómo podemos sacar la oca de la botella sin hacer daño a la oca? A ver, denle vueltas ustedes. Habrá que verlo desde otro punto de vista. Y otra de las actividades es el samo, que es el trabajar con todo tu alma, con todo tu interés, con toda tu concentración en lo que sea, desde limpiar suelos, ir por el campo. No sé si ustedes han ido de excursión, de pronto se han concentrado y entonces liberan la mente, ¿no? Yo, por ejemplo, en un pueblecito que se llama Araguas del Puerto, que hago excursiones, concentrarte con todas tus fuerzas. Una actividad cotidiana puede llevarte a liberar y a tener una iluminación. Por eso quizá es curioso que los grandes maestros, los grandes abades de los templos son el cocinero o el barrendero, como podemos ver aquí, porque lo importante es lo que es en el interior. Bueno, pues bien, una vez explicado de una manera muy sintética, que sepan ustedes que a este budismo zen se vincula una estética, porque bajo el espíritu del zen las artes se convierten en camino que te llevan a la percepción de la belleza, pero no la belleza que podemos ver, sino
la que se esconde detrás de las apariencias, igual que la realidad no es lo que vemos, sino la auténtica belleza con mayúsculas, porque la belleza profunda es un valor interior. La belleza no está en la forma, sino en el significado que está encierra. Les explico, para un practicante de Zen, esta obra, que cuando yo la vi, ¡oh, qué maravilla! Todavía me acuerdo, casi me caigo larga. Es que es preciosa, es un biombo de la escuela Kano que está hecho con una perfección y muestra lo que aparentemente puede ser la belleza. Es decir, es una obra acabada, plena, rutilante, colorista, brillante, lo que se supone que es la belleza. Bueno, pues bien, esto es ineficaz para encontrar la belleza, porque nosotros podemos pensar que esto es la belleza, pero la belleza no se puede ver a través de nuestros sentidos, sino que es un valor interior, con lo cual nos confunde. En cambio, si ven ustedes esta obra, que también es maravillosa, de Sesu Toyo, con 4 pinceladas, japonesa, una obra así, tan simple, nos puede conectar, hacer intuir, evocar lo que es la belleza profunda, porque entonces renueve nuestro interior, porque tiene lo justo y lo suficiente para dar, perdón, en la tecla de nuestro interior. Les voy a contar una anécdota, que esto es muy del Zen. Yo me acuerdo que mis primos y yo dijimos, ¿te acuerdas de nuestra infancia en Aragüés? Qué bien nos lo pasábamos. Hicimos, bueno, recopilamos información de todo tipo, fotografías. Bueno, pues ahora vamos a ver, vamos a ir a Aragüés y vamos a recordar lo que era nuestra infancia, porque de pequeños íbamos a ese pueblecito. Entonces fuimos a la casa del pueblo, subimos a la casa, a la cocina de mi abuela y de pronto un armario, la alacena, abrimos la puerta de la alacena y de pronto el olor a galletas de mi abuela. Y de pronto sentimos lo que era nuestra infancia, porque era muy poco, pero lo suficiente para dar a conocer esa sensación. Pues eso, y por eso precisamente una obra zen, del gusto del zen, es sobria, despojada de lo superfluo, realizada con la máxima economía de recursos, austera, pobre, impregnada de soledad, imperfecta, rústica, inacabada. Y estos principios se dicen en japonés sabi, que es la soledad, suavi, que es simplicidad, y shibumi shibusa, que es imperfecto, inacabado. Por ejemplo, este jardín zen. Esto es la sobriedad pura. No hay nada. 4 rocas, pero nos puede evocar el mar y sus islas, nos puede evocar picos de montañas que sobresalen sobre la niebla, porque el vacío es lo más evocador. Tú tienes un vaso y tienes agua, ya no puede tener otra cosa. Pero si tú lo tienes vacío, puede ser agua, leche, ginebra, vodka, lo que quieras. Es lo máximo evocador. Bueno, pues retomemos. Vamos a retomar. Estos 3 maestros fueron los que dieron lugar a lo que era la ceremonia del té. Murata Shuko fue el primer maestro, vivió allá por el siglo V, comienzos del sexto, y él aportó algo especial. Convirtió, ¿recuerdan ustedes esa reunión tranquila donde hablaban del té, tomaban el té y miraban obras de arte china? ¿Recuerdan ustedes? Ashikaga Yoshimasa, ¿no? Que reunían esa especie de salita de 4 tatamis y medio. Bueno, pues eso lo transformó en un acto de tomar el té como acto de introspección, de búsqueda de sí mismo. Y para ello, para volverte a tu interior y concentrarte, para a concentrar tu mente en lo que estás haciendo, despojó a todo lo que era la ceremonia del té de todo lo superfluo. Quiso que se realizase en un ambiente modesto, de respeto, de pureza, de tranquilidad, que no hubiera nada rico, que tuviera esa sensibilidad que hemos visto cercana al zen, donde se utilizaban objetos rústicos, inacabados, imperfectos, irregulares, porque pensaba que era una vía muy buena esa concentración en el tomar el té para poder tener una iluminación. Takeno Yogo recogió todo el legado de Murata Shuko, introdujo el concepto de la armonía. Todo tenía que ser armónico.
Por ejemplo, con la naturaleza. Te cuento una anécdota de él que es la siguiente. De pronto, un día, voy a hacer una ceremonia del té y voy a poner de adorno unas flores muy hermosas. Pero aquella noche nevó y entonces salió al jardín y dijo: "Uy, está todo nevado, no puedo poner estas flores". Y entonces cogió un cuenco lleno de nieve para adornar. Un motivo muy hermoso que coordinaba con la naturaleza del entorno. Y algo muy hermoso, la hermosura de la ausencia. Qué bonito, es un cuenco blanco de nieve cristalina. También es un elemento ornamental, pero muy vinculado con el zen. Y Zen no Rikyu es el fundamental, el más importante, porque fue el que dio forma definitiva a la ceremonia del té. Él, bueno, nació allá por el siglo XVI de una familia acomodada, fue discípulo de Takeno-yo, que ya hemos visto anteriormente, y se convirtió en un maestro zen y un maestro del zen. Y sus aportaciones fueron las siguientes: sintetizó todo lo anterior, reglamentó y dio forma definitiva a todos los aspectos de la ceremonia, todo lo que son aspectos de protocolo, y estableció el espíritu y las pautas estéticas que tenían que estar vinculadas con lo que era la ceremonia. Esto fue en el periodo Momoyama, y justo en este periodo se va a extender esta ceremonia que, digamos, cristalizó Senno Rikyu, gracias al apoyo de los grandes señores feudales de aquella época, por ejemplo, Oda Nobunaga o Toyotomi Hideyoshi, que también fue un gran difusor de la ceremonia. Era un poco feico, la verdad, le llamaban el mono, perdón, no lo puedo evitar cada vez que lo veo. Bueno, y fue él, en la segunda mitad del siglo XVI, cuando se consolidó, digamos, la ceremonia del té, que luego fue continuada con otros discípulos de Senno Rikyu, como Furata Uribe o Kobori Ensho, o también con la creación de distintas escuelas que están muy vinculadas con lo que es el propio Senno Rikyu. Tres escuelas muy importantes: Omotesenke, Urasenke, Musako, Jisenke. Incluso había otras vinculadas con otros maestros, por ejemplo, la Enshu. Estas escuelas tienen ciertas diferencias, pero el espíritu concreto viene de Senno Rikyu, de quien dio forma definitiva a la ceremonia del té. Pero ya llegamos. Breve descripción de la ceremonia del té. ¿Cómo es una ceremonia del té? Bueno, todo empieza con la invitación. No hay ningún... Los sábados y los domingos hacemos una ceremonia del té. No, no pasa, no. Puedes hacerla cuando quiera el maestro de té, el anfitrión. No hay un motivo, se puede ser porque es primavera, porque es verano, porque queremos ver amanecer, porque queremos ver anochecer, porque viene un amigo. No hay ningún motivo. Siempre hay una invitación formal y solamente irán muy poquitas personas, que no pueden ser ni muy iguales ni muy distintas. Muy iguales no, porque entonces no hay intercambio. Si son muy distintas, no, porque pueden reñir. Entonces era la clave. Siempre hay una jerarquía. El que tiene más edad o más experiencia o más formación es el primero. Y luego vamos detrás. Yo siempre era la última porque era la más joven y encima mujer, con lo cual siempre me tocaba la última, pero me da igual, yo disfrutaba. Y además, siempre hay que celebrar, digamos, la ceremonia y todo lo que llevas de tu vestido acorde con la estación. Me ven ustedes pensando a ver qué color me ponía para la ceremonia del té en primavera, por supuesto rosa y con motivos de sakura, del cerezo en flor. Cuando llegas al lugar, si lo haces de la manera clásica, llegas a un jardín, ¿no? Jardín, porque la casita de té está inmersa en un jardín que se denomina roji, término que puede traducirse como paso, senda o también lugar donde cae el rocío. Y parece que fue ideado por Senorrikyu para situar esa casita donde se va a hacer la ceremonia del té. Y tiene un aspecto muy natural, como tal cual la naturaleza. Hay una anécdota de Senorrico que contaba lo siguiente. Su maestro, Takeno-yo, le dijo: Senorrikyu, ordena, arregla el jardín. Y entonces estaba todo limpio, perfecto,
¿Cómo puede arreglar el jardín? Se le encendió la bombilla, cogió un árbol, ¡oh, la meneó! Otro, ¡uy! Cayeron todas las hojas. Y salió el maestro y dijo, uy, esto es un buen jardín, un buen arreglo de jardín. Le había dado el toque de naturalidad. Las hojas normalmente en la naturaleza están en el suelo. Tiene una puerta de acceso porque está siempre rodeado por una cerca y de la puerta hasta la casita del té hay un caminito que se llama, ya lo he dicho, Roji, que está constituido por piedras, siempre haciendo curvas sinuosas, como en la vida, nunca puedes ir directamente a las cosas, siempre hay que ir sorteando obstáculos y estas piedras te llevan hasta lo que es la casita de té. Pero si llegas muy pronto y eres muy puntual, en ese jardincito tienes un lugar de espera, que es el machiai. Entonces allí te sientas y va viniendo pues todos los invitados, los saludas. Ya cuando llega la hora, y son muy puntuales los japoneses, muy, 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 muy puntuales, bueno, pues entonces ya viene el maestro de té con una gran solemnidad, te hace una ceremonia, una salutación, y entonces se vuelve y va por el caminito, y entonces va el primer invitado, el segundo invitado, el tercer invitado y Elena Barles, que era la última. Por ahí. Bueno, vas contemplando el jardín. Si el jardín es muy amplio, puede haber dos partes, puede estar dividido en dos partes. Es hay como una especie de mampara que separa el rollo exterior, que es lo que va de la puerta de la entrada a la cerca del jardín hasta esa mampara, y el rollo interior que va de esa mampara hasta la que es la casita del té. Vean ustedes cómo es, como físicamente, es como si te fueras metiendo simbólicamente dentro de ti mismo, ¿no? Quiero decir, primero entras en una cerquita con un jardín, donde hay un ambiente especial, luego vuelves a meterte por otro lado y además te llevas la sorpresa que cuando pasas por esa mampara o puerta, ves que todo está mojado, porque el maestro ha mojado el jardín como símbolo de purificación. Llegas ya cerca de la casa y allí te encuentras un recipiente que se llama tsukubai, que es un recipiente hecho con piedra natural, en cuya parte superior se ha hecho un hueco con agua. Siempre va asociada con un casito porque antes de entrar a la casita de té, te tienes que enjuagar las manos como símbolo de purificación, ¿no? Para eliminar todo recuerdo del mundo exterior. Y ahí ya encuentras la casita de té. Y esa casita de té se llama Chashitsu, aunque puede tener otros nombres, Chatei, Chateseki, Kaya, Kakoi, Soan. Cada uno puede dar un matiz a su significación, pero el término más habitual es Chashitsu. Para algunos autores fue Murata Shuko, el primero de los tres maestros de té, que quiso, ¿no? Que se hiciera en un lugar particular, diferente, una casita, una chocita. Pero la mayoría de los autores piensan que fue Senno Rikyu el primero que inventó y que construyó lo que es una casita de té. Los materiales son muy naturales, perecederos, y además no se cubren, no se pintan. Las piezas encajan perfectamente, son de madera o de bambú. A veces también se utiliza simple barro, pero muy pobres, además están apenas trabajados para conectar con la naturaleza. Y además el tejado está cubierto por corteza de ciprés o paja o hierba. Además tiene un volado alero. Vean ustedes, para conectar con la naturaleza, incluso pueden ver aquí, este soporte es una columna, es que no le han quitado ni la corteza. ¿Para qué? Para conectar con la naturaleza. Llama la atención su aspecto efímero, potenciado por esos materiales pobres y sobre todo ese sentimiento que nos transmite de algo transitorio, impermanente, provisional, que se potencia por la fragilidad de los soportes, por la estructura muy ligera, que además siempre es adintelada, no hay ni cúpulas ni bóvedas, no, es una simple choza. Y a pesar de todo eso, aunque vean ustedes esta pobreza, que sepan que es fruto de una gran elaboración, una planificación, una selección de elementos
Es de lo más difícil que hace un arquitecto japonés en el pasado y en el presente, porque todo está medido y todo pensado. A lo mejor hay un tipo de madera que es una madera muy especial, es como una pobreza muy rica, una, una riqueza muy pobre, como quieran ustedes decirlo, pero está muy elaborada. Luego además llama la atención que tiene un carácter aislado, eh, como alejada del mundo, tiene una estructura muy cerrada y esto llama la atención porque en general en Japón es una arquitectura muy abierta, tienen unos paneles móviles cubiertos de papel que abren totalmente el interior al exterior, pero aquí es cerrado y de hecho hay poquitas ventanas y la entrada por la que tenemos que acceder los invitados es una puerta diminuta. Se llama Nijiriguchi, que mide unos 70, 80 por 70 centímetros. Bueno, si estás un poco gordito, lo pasas mal, ¿eh? La verdad es que te puedes atorar, ¿no? Esto era una pequeñita porque tienes que agacharte como un símbolo de humildad. Y es otra manera de entrar físicamente en un sitio como tú mismo entras en tu propio interior. Era también la única manera que los samuráis se quitaran la katana y el wakizashi, ¿no? Que son el linjoto, las sables japonesas, y así nos reñían en el interior. Allí lo podemos ver, ¿no? Cómo se van metiendo. El anfitrión no, ¿eh? Tiene otra puerta especial. Podemos ver la planta que tiene esta casita de té. Una planta cuadrada o rectangular. Hay algunas que están de gran desarrollo y tienen una sala de espera por si llueve. Pero lo normal es que tengan lo que se llama el mizuya o despensa y el salón del té, donde se hace la ceremonia del té, con su tokonoma, que ya veremos lo que es. El mizuya es esto, es una antecámara donde tienen pues todos los objetos de la ceremonia del té. Aquí, por ejemplo, vemos un grabado ukiyo-e donde las damas están preparando todo para poder hacer la ceremonia. Y este es el salón del té, que es el lugar donde se hace la ceremonia. Su tamaño es muy reducido, como máximo caben 5 personas que están sentadas en el suelo, a la manera japonesa. Eso sí que es una tortura, ¿eh? Eso sí que es una tortura. Sentarse con el trasero encima de los talones durante 4 horas, eso es una tortura. Porque yo dije, yo en esta ceremonia, como una japonesa, aguanto las 4 horas sin moverme. Y todo lo bien que quedé, luego quedé fatal porque se me durmieron las piernas y me tuvieron que levantar porque no podía ponerme de pie. Bueno, fin de paréntesis. Aquí lo tenemos. Hay de distintos tamaños. 2 tatami o lo que es más normal, 4 tatamis y medio. Eso es lo que es más normal, ese saloncito. Y vean ustedes aquí el interior de la casita. Aquí sería el mizuya, la despensa, y esto es el salón del té que tiene un tokonoma. Y podemos, bueno, que se sienta el anfitrión, este es el hogar donde se calienta el té, y luego en el entorno podemos ver dónde pueden ubicarse los huéspedes o lo que son los invitados, y aquí podemos ver en un grabado que yo he lo que es el interior. Elemento fundamental, que no sé si lo han visto, es esto que ven a ustedes, que es lo que se llama el ro, que es como una caja cuadrada instalada, encajada en el piso del salón del té, que es para hacer el fuego, ¿no? Mide unos 44 centímetros cuadrados aproximadamente y se utiliza en invierno y en primavera. En otros meses del año se tapa y se utiliza otro sistema que ya lo miraremos y lo comprenderemos. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Lo que es el ro, es para ubicar el fuego donde se va a calentar la olla de hierro donde está el agua para hacer el té. Luego está algo que es muy interesante, que es el tokonoma, que es como una especie de nicho que está elevado sobre el suelo y es el único lugar donde se disponen los objetos decorativos, pintura, caligrafía. Lo demás está vacío, completamente vacío. Vean ustedes, por ejemplo, han colocado un kakemono, que es una pintura vertical o una caligrafía, y un ikebana, que es el arte del arreglo floral, de acuerdo con unas reglas, siguiendo una larga tradición. El tokonoma no es un elemento decorativo sin más, sino que funciona como un lugar simbólico. Es, digamos, una evocación a lo espiritual, ¿no? Y entonces evoca lo sagrado y por eso cada vez que entramos en la casita de té, en el salón del té, nos tenemos que dirigir ante el tokonoma y hacer una profunda reverencia. Podemos ver aquí, lo pueden ver ustedes, el tokonoma y
No sé si se habrán fijado, pero el ikebana, el arreglo floral, es muy sencillo y así lo decía Senorikyu. Arregla las flores como si estuvieran creciendo en el campo, todo para conectarse con la naturaleza. Y ya ven ustedes que es muy pobre, digamos, el, mm, el recipiente, un trozo de bambú o simplemente un barro cocido, pero muy pobre. Y lo mismo la simplicidad de lo que es las pinturas o la caligrafía. Las características del salón del té las define muy bien Okakura Kakuso. Dice que es casa del vacío porque nada permanece, los objetos entran y salen, pero allí no hay nada. Es casa de la simetría. Así como nosotros somos muy simétricos, y los chinos también les gusta mucho la simetría, en Japón gusta mucho la asimetría, la irregularidad, porque puede evocar más cosas, ¿no? Y implica un mayor dinamismo. A ver, ¿quién encuentra que le doy un premio a algo simétrico? Por aquí o por aquí. Y vean ustedes, por ejemplo, cómo no trabajan la madera, la dejan tal cual para armonizar con la naturaleza. Es casa de la armonía, porque hay una armonía con la naturaleza y el ambiente en general. Nada es estridente en la casita de té, se aprecia en la suavidad de los colores, que no son nada chillones ni vibrantes, la suavidad de la luz tamizada por el papel de las ventanas, la suavidad del sonido, porque dejan, cuando hierven la olla, unos pequeños fragmentos de metal que hacen un sonido delicioso y también la suavidad del tacto, todo es suave, el tatami, las paredes y también la suavidad del olor, porque ponen en el fuego un poquito de incienso con un tono muy tenue. La verdad es que entras, es como da una sensación de paz, como de agua limpia, de oxígeno, es algo como muy especial. Y bueno, viene la ceremonia. Vamos a ver lo que se hacía allí. Pues primera parte de la ceremonia, la comida, el kaiseki, muy poquito. Si tienes hambre, desde luego, mejor que vayas con un bocadillo de jamón antes de la ceremonia. Clarísimo. Pero riquísimo. Todo delicadísimo, exquisito. Traen tu bandejita con los pequeños objetos, hablas, charlas, contemplas el ambiente. Y ya cuando terminas, te quitan la bandejita y entonces te dicen, bueno, salgan ustedes, vamos a tener un intermedio. Entonces sales al jardín, quien fuma, fuma, quien ve la naturaleza, comentas qué bonito, has visto qué delicadeza, qué bueno estaba, es el jardín, ¿no? Pero de pronto, mientras tanto, estamos descansando, cambian el escenario y cambian el ikebana y el kakemono, porque vamos a entrar en otra parte de la ceremonia. Y cuando ya lo tienen cambiado, se oye bom, el gong. Y entonces todos los huéspedes saben que tienen que volver a la casita de té, porque viene la parte fundamental, el tomar el té. Obviamente, cuando entras, haces una ceremonia, una reverencia ante el tokonoma y ya empezamos a preparar el té. Ya hemos comido, viene la segunda parte, que es la preparación y la toma del té. El primer té es un té fuerte, un matcha fuerte, intenso. Se lo va a preparar en un único cuenco que vamos a compartir, como este que tienen aquí. Bueno, este no es muy bueno, pero bueno, pero sirve, nos puede servir. Hay algunos que son una maravilla. Y aquí lo podemos ver. Aquí viene lo mágico. Lo mágico es ver cómo prepara la ceremonia, porque hace unos movimientos suaves, precisos, exactamente iguales siempre, que hay que dominar. Yo hice un curso de ceremonia del té, se me caía todo. Era muy torpe, porque hay que tener una precisión tremenda y es casi hipnótico. La preparación es algo especial, cómo coge el cazo para echar el agua, cómo vierte el agua en el cuenco, cómo bate el té verde, cómo, por ejemplo, pliega, eh, antes de hacer la ceremonia, tienen que los objetos están limpísimos, limpísimos, porque los japoneses son lo más limpio del mundo, pero previamente, simbólicamente los limpian y
van plegando una servilletita, como podemos ver, una tela, y van limpiando. Miren qué curioso, les voy a comentar. Justo la forma definitiva de la ceremonia del té aparece cuando fueron los jesuitas a Japón, allá por el año 1549. Fueron jesuitas, agustinos, dominicos y franciscanos y dieron a conocer el cristianismo. Y a mí me recuerda mucho la forma de preparación a la misa. ¿Recuerdan ustedes con el cáliz, previamente lo limpian, el hecho de compartir de comunitariamente? No está demostrado científicamente, en absoluto, pero a mí me llama la atención justo porque es la época en la que estuvieron los jesuitas. Cada cosa, limpiar donde está el botecito del té, la cucharita que vamos a utilizar. Bueno, una vez todo limpio, pues ya vamos a hacer el té, ponemos el agua. Bueno, pues allá tenemos y ahora lo vamos a compartir. Y les voy a contar una cosa muy curiosa. Cuando están todos juntos, ofrece el té a el anfitrión principal y siempre le pone la parte más bonita del cuenco hacia él. El anfitrión principal lo coge, lo mira y hace así, una, dos y tres. Y coloca la parte más bella para que lo vean los demás. ¿M? Y dice, pido perdón por ser el primero en el tomar el té. Y entonces toma unos sorbitos, coge un papelito, lo limpia, se lo pasa al otro, así sucesivamente. Yo estaba encantada por ser la última, porque a mí me daba miedo si era la segunda, si tomaba mucho el té y no dejaba para los demás. Entonces me vino fenomenal, ¿no? Y compartes el té. Era muy curioso. Y luego viene un segundo té, pero este segundo té te lo hacen a ti, a ti. Y es un té muchísimo más suave. Así como el primer té es muy fuerte, yo me acuerdo que por la noche aquel día decía, qué bueno está el té con unos ojos enormes porque es muy intenso, muy amargo y además despierta mucho. Bueno, este es mucho más suavecito y es en cuencos individuales. Y luego ya la tercera parte de la ceremonia, una vez que has tomado el té, viene la contemplación de los objetos y la amena conversación. Obviamente no hablas qué mal vamos el Zaragoza, qué mal va, a ver si salimos de la... No, hablas de la naturaleza, de la literatura, de cosas hermosas. Te va contando, mira, en este cuenco de té, el maestro, se le cayó al maestro Hiromoto. Hizo una pequeña esquirla y es un honor tener esa pequeña esquirla. Vale, te lo da y yo lo cogí así, digo, si se me cae a mí no va a ser ningún honor, ya verás. Y lo mirabas y te lo tomabas, ¿no? Y lo disfrutabas, ¿no? Lo disfrutabas porque en esa atmósfera es como si sintieras más, como si estás concentrada en todas tus sensaciones y sales en la gloria. Yo no tuve ningún satori, ninguna iluminación, pero sales maravillosamente bien. Y esos objetos son hermosos. Con el término Chadogu eh, definimos el conjunto de objetos que forman parte de la ceremonia del té. Y además es toda una vida a los grandes coleccionistas para tener esas colecciones y valen muchísimo, sobre todo aquellos que están hechos por los grandes maestros, los objetos. Son los siguientes. El brasero, que puede sustituir al ro, al hornillo, o digamos, ese lugar que hemos visto que tenía forma cuadrada, la olla para hervir el agua, el contenedor del agua, el batidor. ¿Qué es esto que ven aquí? El contenedor del té, que si es del té fuerte se llama chaire y del suave se llama natsume. Lo podemos ver también el chaguán, el wol, el pañuelo para limpiar el wol. Luego también tenemos un cucharón para el agua y el futuoki, que es como un apoyador del cucharón. Pero vamos a verlos. Aquí podemos ver la olla. La olla. Este es el furo que se utiliza sobre todo en verano y en otoño. Y podemos ver que siempre llevan como una cestita donde está el carbón que utilizan. Aquí incluso podemos ver que tienen como una especie de palillos para mover bien el fuego.
Y aquí en una cajita diminuta que se llama Ko, es donde tienen el incienso que lo ponen en el fuego para tener ese olor tan especial. Esta es Kamma, se llama así. Esta es la olla de hierro fundido, muy rústica. El Misusasi, que vean ustedes esa rusticidad e imperfección, pero deliberada, donde se guarda el agua. El chaire, el pequeño recipiente de cerámica donde se pone el té. Y el natsume, que es de laca, es rutilante, es un contraste, que gusta muchísimo. El hisaku es el cucharón, como lo podemos ver aquí, y el futuake es como una especie de pequeño taquito de bambú donde colocamos el cazo. Y aquí viene la clave del asunto. Podemos ver la cuchara. Que vean ustedes la simplicidad. Es que es simplemente un fragmento de bambú que han trabajado uno de sus extremos para que pueda coger el té en polvo. Y el chasen, que es un objeto simplísimo. Es un fragmento de bambú donde han cortado con un cuidado infinito distintas tiritas del bambú, luego las trabajan, cogen en la parte inferior y entonces es una brocha perfecta, una, una especie de escobilla perfecta para mezclar el té con el agua. Aquí lo podemos ver. Algunos son muy caros, ¿eh? El aspecto que queda es poco más o menos como se puede ver aquí. Y el chaguán, que es la pieza fundamental. El chaguán, hay una enorme cantidad de tamaños, formas, estilos. Son seleccionados pues, según las estaciones del año, los gustos de los particulares, la ocasión en especial. En ese periodo Mumayama, cuando surge la ceremonia del té, hay muchísimos hornos que hacen estas obras específicas para la ceremonia del té y son muy famosas las escuelas Raku, Vicenseto, Iga. Son objetos que siempre el chaguán o los demás objetos se hacen a mano. Son individuales, no hay ni uno igual que otro, por eso tienen sus nombres propios. Tienen una absoluta naturalidad y proporcionan deleite para todos los sentidos. Vean, tiene que tener un grosor en la parte inferior, en la base, para que no nos queme la mano. Luego, en verano tienen, digamos, la boca abierta para que enseguida se evapore, o se enfríe. Y en invierno la tienen más pequeñita para que esté más calentito el té. Luego, además, tiene un montón de texturas distintas para que te deleite con la mano y también los labios. Notas las rugosidades, las sientes. Luego, por otra parte, tiene que tener un fondo que sea irregular para que cuando hagan el batido no se oiga el sonido fuerte, sino que sea muy suave para que no rompa la atmósfera del té. Es decir, nada que ver con el sonido que hace un café con una taza de porcelana y una cuchara de plata. ¡Clang, clang, clang, clang! No, eso no rompe la atmósfera del té. Destacan por su simplicidad en los rediseños, en los colores, en la decoración. Si tienen, es muy esquemática. Tienen formas irregulares, imperfectas, porque están hechos a mano. No hay uniformidad. Hay vidriado que se cae, burbujitas, roturas. Pero es lo que decías en Norrikyu, crear belleza procurando evitarla. Y son muy hermosos y muy modernos. Esto parece una cerámica contemporánea. Hay una técnica que me parece maravillosa que se llama kintsugi, que cuando se rompe una pieza o un trocito, utilizan laca con oro. Es como un desprecio al oro, que utilizo para arreglar una cerámica. Y es hermosísimas las piezas que resultan. Y además es un símbolo de lo que es la realidad de las personas. Muchas veces nos resquebrajamos, nos rompemos en la vida, pero si conseguimos superarlo, la hermosura de la pieza queda así, como esta imagen tan bonita que podemos ver, o esta otra. Esta es preciosa, se llama el Fujisan. Vean que no terminan de vidriar las piezas, tienen esas texturas tan especiales. Claro, esto cuando lo vieron los misioneros jesuitas estaban alucinados, porque decían, ¿cómo puede ser que valgan tanto dinero estas
Cerámicas. Alejandro Baliñano, que era un jesuita napolitano, decía: el rey de Bungo, que era un gran señor feudal, me mostró un bolloncito que realmente entre nosotros de ningún uso sirviera, sino para meterlo en una jaula de pajaritos para que bebiesen agua en él, el cual compró con 9.000 taes. Claro, era napolitano y esta es su cerámica de su propio ámbito cultural y no podía entenderlo. Y aún así lo respetaba y quiso que en todos los colegios de jesuitas hubiera un sitio para la ceremonia del té porque sabía la importancia que tenía para los japoneses. Luis Freud, que era otro jesuita, era más taxativo y dice: nosotros atesoramos piedras preciosas, piezas de oro y plata. Los japoneses, calderones viejos, porcelanas y vasijas rotas, vasos de barro. Es otra mentalidad, es otra manera de percibir y de valorar las cosas. Y ya nos queda la evolución posterior. Tranquilos que ya acabamos. Rápido. En el periodo Edo ya hemos sabido que se expande por todos los lugares y testimonio de ello son los grabados de ukiyo-e donde aparecen esas damas. Pero en el periodo Meiji, Japón, después de un periodo de aislamiento tremendo, fue obligado por las potencias internacionales a abrir sus puertas. Y en este periodo que va del año 1868 al año 1912, por una parte hubo un cambio de gobierno. Retomó el poder la familia imperial, el emperador Mutsuhito, el emperador Meiji, y tomó las riendas del poder. ¿Han visto la película de Tom Cruise, El último samurái? Bueno, pues allí sale precisamente el emperador Mutsuhito Meiji, porque a la par que hubo este cambio de gobierno, Japón se modernizó a toda velocidad. Tom Cruise precisamente era un militar americano que les ayudó a renovar el ejército. Bueno, pues bien, en esta época de tanta renovación, la ceremonia del té fue declinando, ¿no? Porque la occidentalización se apoderó del país, pero las escuelas de té siguieron trabajando para que no se olvidara. Y es la época en la que las mujeres tuvieron mucha importancia en la ceremonia del té. Además, a comienzos del siglo XX empezaron a surgir dentro del mundo financiero grandes empresarios que estaban ávidos de mantener una tradición ancestral y empezaron a hacer colecciones de obra. Por ejemplo, el fundador de Mitsui, ¿no? Que hizo una colección magnífica que ahora está en los mejores museos, todo de objetos de la ceremonia del té del pasado. La Segunda Guerra Mundial fue muy dura, fue terrible. Y claro, obviamente, ya saben lo que pasó, ¿no? Algo que ojalá que nunca en la vida se vuelva a repetir. Y es tremendo, pero siguieron también las escuelas de té, Omotesenke, Urasenke y Musakoji Senke. Que sepan que de las más famosas es esta precisamente, Urasenke, que está en Kioto y que ha mantenido la tradición, pero que además la ha expandido. Este maestro era un kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de esos suicidas que se iban contra un objetivo. Y justo el día anterior, cuando le tocaba a él, acabó la guerra y se liberó. Y él era maestro de Urasenke. Y entonces vivió la ocupación americana y vio qué poco respeto tenían los americanos con lo que eran las tradiciones. Y dijo, hay que dar a conocer a Japón, hay que conozcan la ceremonia del té. Se fue a Estados Unidos y dio a conocer la ceremonia del té. Y ahora sigue existiendo y hay muchos arquitectos que reinterpretan lo que es la casita de té, pero manteniendo su espíritu. Tadao Ando, que es un gran arquitecto, hace casitas de té en hormigón. O este otro, Suzuki. O este otro que me encanta. Este es Tenoburo Fujimori. Es magnífico, hace casas de té a la manera tradicional, pero inaccesibles, como estas. O como estas, ya me gustaría a mí tener este jardín, con las flores del cerezo. Pero hay casas de té hechas con cañas, subterráneas, hechas en papel, como esta que es preciosa, con plásticos, o desmontables, o en cristal, o incluso hay occidentales arquitectos que siguen esta ceremonia del té y siguen esta tradición de hacer un espacio especial para vivir ese encuentro y esa oportunidad.
Y aquí viene el final. ¿Ya saben lo que es la ceremonia del té? Pues según Senorrikyu, es simplemente el camino del té. No es más que esto. Calentar agua, preparar el té y beberlo. Pero ya vemos que es mucho más. Y esto es una lección que nos da Japón. Lo más simple, lo más sencillo, lo humilde, lo que está en la vida cotidiana, puede proporcionarnos paz interior y hasta puede unirnos con el universo. Muchísimas gracias por su atención.